Si cultivas en recipientes o tienes un jardín en la terraza y llevas bastantes años con ello, es muy probable que tengas unas cuantas decenas de litros de sustrato. Y es probable que llegue un momento en el que te preguntes si es conveniente tirarlo, si se puede renovar, qué se puede hacer con él. Definitivamente sí, los sustratos se pueden reutilizar y de hecho los buenos sustratos duran muchísimo tiempo. Lo que sí que puede ocurrir con ellos es lo siguiente, son estas tres opciones. La primera, que es la más habitual, es que se hayan agotado los nutrientes, se haya vaciado de nutrientes. Esto es inevitable cuando tenemos plantas creciendo en ellos, ya que ellas pues, van cogiendo los nutrientes del sustrato y lo van dejando poquito a poco más pobre. Otra opción posible es que se haya compactado o haya perdido sus propiedades físicas. Esto es porque hay medios que una vez deshidratados, por ejemplo, cuesta mucho volver a hidratar y entonces pierden mucha aireación y se compactan muchísimo. Y después hay otros como la acadama, que es un medio de arcilla que aporta muy buena aireación, que simplemente se van descomponiendo con el tiempo, con lo cual ya no aportan esas características físicas que aportaba en su día. También cabe la posibilidad de que hayas sufrido una plaga y que queden restos en tu sustrato. Hay muchísimas plagas que pueden colocar huevos en sustrato y pasar de una temporada a otra esperando su nueva víctima, ¿vale? Y también hay ataques de hongos y bacterias que persisten mucho tiempo en el sustrato. Hay solución para las tres posibles situaciones y en este vídeo te voy a explicar cómo revitalizar este sustrato para poder ahorrar dinero, no desperdiciar recursos y aún así tener unas plantas sanas y fuertes esta temporada. Recuerda, lo más importante es que el suelo es la base de todo, es importante prestarle un poquito de atención en estas fechas que tanto trasplante y tanta instalación de huerto y jardín hacemos. Si tu suelo tiene un buen aspecto, está suelto, mullido y esponjoso, en ese caso estamos ante la situación más habitual y más sencilla, que es la del agotamiento o vaciado de nutrientes. En este caso, la solución pasa simplemente por reponer esos nutrientes. ¿Cómo se puede hacer? Muy sencillo, pues mezclamos ese sustrato con una nueva ración de sustrato fresco. Simplemente tienes que añadir 1/3 aproximadamente de sustrato nuevo con respecto a la cantidad que tienes del viejo. Es cierto que esto aumenta tu cantidad de sustrato, pero yo sinceramente nunca me he visto en la situación hasta la fecha en la que me sobrase sustrato, ¿vale? Porque algo como el huerto o la jardinería es que normalmente siempre va creciendo, nunca se suele disminuir, con lo cual siempre va haciendo falta algo de sustrato nuevo. Una vez realizada esta mezcla me gusta añadir un 10% extra de materia orgánica, ya sea en forma de humus de lombriz o de compost casero. De esta forma puedo revitalizar la vida microbiana y mejorar la absorción de nutrientes y el perfil nutricional del sustrato. En cajoneras y mesas de cultivo, con el tiempo el sustrato pues va perdiendo un poco de volumen, así que en estos casos, en lugar de añadir 1/3 de relleno, 1/3 de sustrato, lo que hago es rellenar el palmo que me suele faltar con nuevo sustrato y mezclarlo bien. Después de nuevo pues añado ese extra de materia orgánica que va a ser todo bondades. La guinda del pastel es añadir un abono orgánico de liberación lenta a la nueva mezcla. Yo este año voy a usar este de aquí. De esta forma pues le vamos a dar un buen empujón a la temporada. En plantas perennes que viven tranquilas en su maceta. En este caso no es necesario cambiar el sustrato en los trasplantes, salvo que este pues, no sea el apropiado para la planta, por ejemplo, pues no drena bien, o nos encontramos ante una situación en la que tengamos que rescatar unas raíces encharcadas. En esas situaciones pues, se desarrollan bacterias que son perjudiciales para la planta, con lo cual sí que sale de cuenta retirar el sustrato. O también en el caso de raíces muy compactadas o que están girando en espiral en la base de la maceta, ahí sí que es necesario desenredarlas un poco y es normal que salga una parte de sustrato. Pero por norma, en general, simplemente puedes trasplantar tu maceta con el cepillón intacto a su nueva ubicación. El sustrato extra que añadamos, porque la maceta será más grande, será el que le aporte esos nuevos nutrientes que necesita. Escoger un buen sustrato es importante para que la planta crezca en un medio adecuado, pero mantener una buena rutina de abonado es imprescindible para mantener a tus plantas bien nutridas. Si tu sustrato no está absorbiendo bien el agua, es un sustrato que o bien tenía mal drenaje de fábrica o se ha ido compactando demasiado, podemos hacer lo siguiente. A veces hay materiales que una vez se secan resulta muy difícil de volver a hidratar, como es el caso de la turba rubia, con lo que los sustratos que lo llevan requieren algo de paciencia extra para solucionarlo.
Lo primero es rehidratar bien y para ello nada mejor que la capilaridad. Y de esta forma nos aseguraremos de que todo el sustrato se hidrata, ya que al regar por encima es muy probable que debido a esa compactación pues se hayan creado algunas grietas por las que escapa el agua. Para ello simplemente coloca el sustrato en jardineras o macetas con drenaje, con agujeros de drenaje en la base y colócalos sobre un recipiente con agua. Entonces solo tienes que esperar 24 horas a que la capilaridad pues haga su magia. Al cabo de un día más o menos ya podrás notar cómo el sustrato está húmedo hasta en las capas superiores. Y a partir de aquí ya puedes utilizarlo para combinarlo con otros medios, mezclándolo con un sustrato nuevo como hemos hecho en el apartado anterior o utilizándolo para hacer tus propias mezclas de sustrato. Cuando a mí se me ha compactado un sustrato, lo que yo hago es combinarlo con materiales o con medios que compensen un poquito esa compactación, aunque lo haya rehidratado ya. Lo que suelo hacer es mezclarlo, le añado perlita para que mejore la aireación y humus de lombriz y un poquito de fibra de coco también, porque todo eso mejorará la aireación y mejorará también la retención de agua y bueno, toda su estructura en general. En el caso de un ataque de plagas, el asunto más peliagudo de los tres, pero aún así, bueno, pues tiene solución. Hay varias formas de eliminar posibles larvas, huevos de insectos o bacterias y hongos patógenos, pero todas incluyen el calor. Si se trata de pequeñas cantidades de sustrato, simplemente puedes meter el sustrato en el horno. Sé que suena muy raro, pero es un proceso muy sencillo. Simplemente coloca el sustrato bien humedecido en una bandeja que no supere los 10 centímetros de profundidad. El agua en este caso es importante porque va a ser la encargada de generar el vapor necesario para la esterilización, ¿vale? Así que si el sustrato está muy seco como es este, es mejor humedecerlo primero. Una vez lo hemos metido en el horno, simplemente tenemos que colocarlo a una temperatura de 140 grados y en media hora tenemos un sustrato esterilizado. Eso sí, ha eliminado todos los huevos, todas las bacterias y todos los patógenos, pero también ha eliminado toda la fauna beneficiosa que pueda haber en el sustrato. Así que sería interesante en este caso, aparte de añadirle una nueva mezcla de sustrato, proporcionarle toda una serie de microorganismos para recuperar esa vida microbiana beneficiosa y además aportar humus de lombriz también, que va a fomentar y va a alimentar a todos esos microbios nuevos que vamos a añadir. Si en lugar de una maceta como esta, pues resulta que lo que queremos esterilizar es una cajonera de 1 metro cuadrado o una mesa de cultivo o incluso un bancal, también se puede hacer. Se puede utilizar el método de solarización. Es un método que es muy sencillo, simplemente tienes que colocar un plástico oscuro a ser posible, ya que atrae mejor los rayos del sol, sobre el recipiente. Se coloca bien, se sostiene con unos ladrillos para que este plástico no se huele y bueno, básicamente la cosa se basa en dejar que el calor del sol haga su magia. Los rayos del sol incidirán sobre el plástico además mantendrá la temperatura en el interior, hará un efecto invernadero que no dejará salir el calor y de esta forma se alcanzarán grandes temperaturas que eliminarán todos estos patógenos o estas plagas. Esto te va a permitir eliminar cualquier resto de plagas de ese sustrato. Recuerda que es importante en este caso también humedecer el sustrato para conseguir una buena esterilización, ya que necesitamos el vapor de agua en el proceso. Y aquí todos los medios que utilizo yo para reutilizar sustratos. Como ves, aquí no se tira nada. Si quieres seguir aprendiendo sobre sustratos, sobre cómo funcionan, qué tipo de mezclas podemos hacer, qué materiales se utilizan y para qué, con qué objetivo, conseguir las mejores mezclas. En el Club Botánico tienes un apartado cada día un poquito más grande sobre este tema. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo por si quieres saber más. Y recuerda también que después de una solarización deberemos reponer todos esos microorganismos beneficiosos porque también se verán afectados por ese calor intenso. Este es un tema que da para mucho y me lo voy a dejar para un próximo vídeo, pero de entrada te aviso que existen toda una serie de microorganismos beneficiosos que podemos añadir a nuestro sustrato, que lo que hacen es favorecer la absorción de nutrientes, mejorar la estructura y proteger a las plantas de hongos o protegerlos ante otro tipo de plagas. Os cuento en breve más.